Bienvenidos una vez más al Verahuel Podcast. El día de hoy toqué muchos temas súper interesantes y desconocidos con un invitado muy especial, Hamid Yarjura. Hablamos de tema de fitness, de mitos que generalmente tenemos las mujeres con relación al entrenamiento de pesa, cómo el entrenamiento de pesa favorece a la calidad de vida de una persona, tanto la calidad de vida física, mental y también de temas de emprendimiento, de desarrollo de contenido, podcast y demás. Si tú eres una persona que quieres iniciarte en el mundo del fitness o quizá que tiene un emprendimiento o el deseo de crear contenido, este episodio es para ti. Hamid, bienvenido al Verahuel Podcast. Muchas gracias a tu espacio. Estoy por súper invitarme a tu espacio. contenta de que estés aquí. Yo como pensando que yo empecé un canal de YouTube hace unos años y en el 2021 y yo te entrevisté. Hicimos algo en el gimnasio, ¿verdad? Ajá, Sí, yo me hicimos acuerdo. algo en el gimnasio y esto sería como una extensión de eso, con Bueno. información que yo siento que es de muchísimo valor para... ¿Esto fue en el 21? ¿Fue hace tanto tiempo? En el 2021. Wow. Está como pandemia medio fresca todavía. Ustedes estaban empezando con el método nuevo, el OPEX. Primero, yo te conozco, pero para quien no te conoce, a esta celebridad. Llegué a 100,000 followers hoy, o sea que me siento... ¡Felicidades! Me siento toda una celebridad. Yo sé que con eso no se va al súper. No se va al supermercado. Pero tú puedes hacer cosas con eso. Total. Con las que sí tú puedes ir al súper. Totalmente. Tú eres de profesión ingeniero. Ajá. Y tú trabajabas con tu papá. Correcto. ¿De dónde a ti te salió o te picó el gusanillo del fitness? Mira, realmente fue algo totalmente recreativo. Cuando yo arranqué el gimnasio, yo recuerdo que siempre hago la anécdota de que mi única intención en el momento era bajar la barriga. Yo acababa de entrar a la universidad, cogí peso el primer cuatrimestre y yo quería bajar la barriga porque tú sabes que uno está en época de querer gustar. Y quería, tú sabes, verme mejor, déjame bajar la barriga y ya. Eso era mi única meta. O sea, yo no quería brazos, mollero, nada de eso, baja barriga. No. Sin embargo, caí en un círculo que para mí fue como un game changer. O sea, ahí yo coincidí con Checo de Ponte Roca, que tenía la tienda ahí en el Body Shop de Arroyo Hondo. Él tenía un site que era la vaina más top en el momento, que era la página de Ponte Roca, que era un foro. Y en ese foro yo aprendí muchísimo de entrenamiento, de nutrición. Yo me enfiebré full. Y desde ese momento como que me fui apasionando mucho, empecé a querer aprender más, pero simplemente para aplicar esos conocimientos en mi propio entrenamiento. Y eso fue creciendo dentro de mí hasta que eventualmente eso dio origen a Body Ignition y a todo lo que hemos hecho allá para acá. No te me adelante, que vamos para allá. Esa es la próxima, lo próximo que quiero saber. ¿Cuánto tiempo tú tienes? Porque esta conversación puede ser muy larga. No, mi amor, no va a ser tan larga, no te preocupes, que lo vamos a sintetizar. O sea, ¿cómo fue el proceso que te llevó a ti a meterme para Body Ignition y fundarlo? A involucrarme ya en Body Ignition como negocio, ¿verdad? Bueno, fast forward. Eso fue en el 2005, el momento en el que yo arrancó el gimnasio. Del 2005 al 2010 fue un proceso puramente recreativo. Empecé a transformar mi físico, empecé a leer mucho, empecé a participar en seminarios, en cursos, pero siempre con el único fin de saber más lo que estoy haciendo. Nunca pensé de que sacarle dinero a eso. Año 2010, Luis, mi socio, se mete con un coach que es preparador de bodybuilder, se llama Shelby Stearns, que era un coach online. Y él le mandaba a Luis
su programa de entrenamiento, las calorías que tenía que Tú y Luis comer. eran panas de... Éramos training partners. Así fue que Luis y yo nos conocimos. Luis te quiere, Luis. Nos conocimos a través de Checo. Ajá. Coincidíamos a la misma hora en el gimnasio. Ajá. Y Luis y yo nos hicimos training partners. Después fue que empezamos a atar cabo de que estudiábamos la misma carrera, simplemente con un año de diferencia, pero coincidíamos en la universidad cada rato. Luis fue mi jefe. En Bimenca. ¿Es verdad? Ajá, y de Anjuli. Bueno, pues en esa época fue que Luis y yo nos conocimos. De hecho, yo a cada rato pasaba a buscar a Luis por el Bimenca y nos íbamos al Nacional a comer, al Nacional de la 27, que ahí tú podías pedir las porciones que tú quisieras de proteína y vaina. El punto es que Luis empieza a trabajar con un coach y nosotros ahí aprendimos muchísimo porque ese coach, como era preparador físico, él manipulaba mucho toda la semana. Esto con el cardio, esto con la dieta, vamos a hacer tal cosa. Y nosotros empezamos como a ver cómo uno podía verdaderamente manipular más el proceso en una transformación física. Y varios amigos de nosotros, que eran también del gimnasio, empezaron a ver el cambio de nosotros y querían como que le diéramos los trucos. Y bueno, no había truco, el truco era simplemente decirle lo que nosotros estábamos haciendo. Pero nos dimos cuenta que ellos no tenían el mismo nivel de conocimiento que nosotros. Ellos necesitaban esa información un poquito más aplatanada. Y esos fueron nuestros primeros conejillos de India. Me encanta. Nosotros lo ayudamos a ellos en su proceso. Me encanta. Se pusieron nítidos y después amigos de ellos querían que Luis y yo lo ayudáramos. Y entonces ahí fue que a nosotros se nos prendió el bombillo del negocio. Digo, espérate, aquí hay algo. Sin embargo, lo que nosotros hacíamos, en la forma en que lo consumíamos, era muy técnico. Tú tenías que saber interpretar rutinas, tú tenías que saber de calorías, de macronutrientes. De macros. Ustedes introdujeron esa filosofía aquí. Eso fue a posteriori. If it fits. Claro. Exacto, pero Eso continúa. Eso Ajá. fue después. Entonces, nosotros dijimos, espérate, aquí hay algo. Nosotros podemos seguir ayudando a la gente así mismo, online, en este mismo proceso, pero tenemos que ponerlo más digerible, aplatanarlo. Para la gente que no sabe, tenemos que saber escribir una rutina que la gente sepa interpretar. Escribir un plan de alimentación que yo calculé los macros por ti y te digo lo que tú vas a comer. Y en ese momento también coincidimos, nos llegó, pues gravitamos a mucha información sobre productos digitales como ebooks y vaina. Y Body Ignition así que empieza, como un online coaching. Y para que tú veas cómo son las cosas, en el momento, nosotros lo único que queríamos era hacer un online coaching y hacer productos digitales. No queríamos abrir gimnasio ni nada de esa vaina. Arrancamos con eso y con el boca a boca, Body Ignition fue como, seguía llegando gente. Y luego Juan Carlos Simón, que en ese momento tenía workout ahí en Diamond Plaza, estaba haciendo unos cambios y quería como sangre nueva en su equipo. Y nos dice a mí y a Luis, mira, si ustedes quieren, como ustedes están en eso, personas que quieran entrenar con ustedes, entrénenlo aquí, ustedes me dan una comisión a mí por el gimnasio y lo otro ustedes. Entonces, la gente que quiere entrenar con nosotros, lo llevamos allá, lo entrenamos ahí, y así como Body Ignition empieza a entrenar gente también en físico. Y mientras tanto, todo esto, tú eres ingeniero on the side. Y Luis en el banco. En el banco. Y Luis en el banco, ajá. sí. Yo me levantaba a las 4 de la mañana. Yo entrenaba clientes de 5 a 8. Me iba al negocio, volvía a las 5 o 6 de la tarde, entrenaba gente de nuevo hasta las 9 de la noche. Y esa fue mi vida por un buen rato. Entonces, así mismo, nosotros fuimos creciendo a un punto en donde Luis y yo ya no podíamos manejar a la gente que quería entrar a Body Ignition, y entonces es donde entra Jay-Z a la ecuación. ¿Y de dónde salió Jay-Z? Bueno, a Jay-Z yo lo conozco de muchacho también. Ok. Jay-Z, yo era muy amigo de Luis Arturo, que no sé si tú lo conoces, el equipo de Arroyo Hondo. Sí, lo conozco. Jay-Z y Luis Arturo estaban en el mismo curso. Yo me juntaba muchísimo con Jay-Z. Y Jay-Z se fue para Miami. Y en el momento que Jay-Z estuvo estudiando en Miami, él estaba fiebrando allá y yo por aquí con Body Ignition. Cuando él llega, que él ve que yo estoy en eso, él también quería como meterse en el game. Y yo le digo a Jay-Z, como tú estás en esto y yo tengo gente que quiere entrenar, loco, ven con nosotros y vamos a meter mano. Y entonces los clientes que Luis y yo no podíamos coger, empezó a manejarlo Jay-Z. Jay-Z también llenó su cartera. Y llegó un punto en donde nosotros literalmente no teníamos a quién pasarle a los clientes. Y empezamos a pasar a los clientes a entrenadores
que simplemente estaban en ese gimnasio, pero no tenían ninguna relación con nosotros, ni trabajaban como nosotros trabajamos. Y Body Ignition nace así como gimnasio de una manera muy random, muy aleatoria, porque Workout se asocia con un empresario dominicano y mudan Workout a Nuevo Centro. Y le meten esteroides a Workout y abren una vena de tuerza ahí en Nuevo Centro. El local se iba a quedar vacío, pero para que tú veas cómo son las cosas, aún en ese momento, nosotros no estábamos en abrir un gimnasio. Wow. La que era contable allá en Workout temía por su trabajo. Ella pensaba que le iban a votar, producto de la sociedad. Y ella me jala y me dice, Jamí, ustedes deberían quedarse aquí y abrir su gimnasio. Yo me cero el número de ustedes. Ustedes tienen qué sé yo cuántos clientes. Con lo que ustedes facturan, ustedes pueden perfectamente cubrir esto, qué sé yo qué cosa. Y yo me quedo aquí con ustedes. Cuando ella me lo pinta así, le digo yo allí a Luis, señores, pero vamos a darle. Wow. Y entonces ahí nos animamos, abrimos el gimnasio y ahí en ese momento, diciembre de 2013, es que arranca ya Body Ignition como gimnasio en físico. Entonces arrancamos en donde estaba Workout y hemos recorrido el círculo completo porque ahora estamos también donde se mudó Workout en ese momento, ahí en Nuevo Centro. O sea, ha sido un journey bien interesante. Pero de verdad que es súper inspiring y son como las cositas que la gente ve ahora Body Ignition y cree como que, o sea, no sabe la sangre, el sudor, todo. Que yo creo que esa gente sí sabe, o no sé si es que yo estoy sesgado. Cualquier gente que no tenga ningún tipo de vínculo con ustedes no sabe. Pero como muchachos súper jóvenes, curiosos, emprendedores, o sea, el trabajo que da, tira para adelante. Pero al mismo tiempo, para mí es muy ápero. Gente que nos conoce desde esa época, nos sigue desde esa época. Y que creyeron en ustedes desde esa época. Y me lo dicen hoy en día, qué bien me siento por ustedes, porque yo los sigo, formo parte de su proceso desde que ustedes estaban online y yo sé lo que ustedes han guayado. Mira, yo te voy a decir algo, o sea, yo no fui parte de Body Ignition desde el principio, pero dos de mis mejores amiguísimas sí lo fueron, de las fundadoras. Claro, me consta. Y yo lo que siempre decía era, o sea, estas dos tipas están durísimas. Yo quiero de eso. Entonces, yo he dado mucho tumbo, vamos a llegar ahí. Pero al final morí donde tenía que morir desde el principio. Tuve que aprender mucho en el camino, pero allí estoy. Bueno. Vamos a llegar un poco más tarde para allá. Pero algo que va como que súper inclinado con eso y por qué yo estuve en Body Ignition en el 2021 y me fui por un tiempo por mi mentalidad de que necesitaba sudar. Un montón de mitos que yo tenía en mi cabeza de que para yo ver resultados o tener un físico que yo quería, yo tenía que sudar, que yo tenía que hacer mucho cardio, que yo tenía que hacer un montón de cosas que realmente he podido ir desmintiendo a lo largo de mi proceso. Entonces, o sea, yo quiero que tú me digas, tú que eres súper experto en temas de entrenamiento, como que por qué es tan importante el entrenamiento de pesa para salud mental y física de una persona. Vamos a empezar por ahí. Mira, y yo he visto cómo la misma narrativa ha cambiado para bien. O sea, yo recuerdo que antes, aunque sí se sabía la importancia del entrenamiento de pesa, todavía tú veías médicos que como que no le veían mucho valor. Tú veías personas que estaban en el área de la salud y se inclinaban más a otro tipo de práctica. Y hoy en día como que hay un consenso prácticamente universal de la importancia del entrenamiento de pesa. Y bueno, ¿por qué? El entrenamiento de pesa, de todos los entrenamientos, es el que tiene un mayor retorno de inversión. Y es el único que te da cosas que simplemente tú no puedes conseguir a través de otra actividad física. ¿Cómo qué? Porque el entrenamiento de resistencia es el que promueve la ganancia de masa muscular, la ganancia de fuerza, y con eso viene acompañado
Bueno, si yo gano masa muscular, yo tengo también una mayor densidad ósea, se fortalece mi hueso, lo que sabemos que a medida que tú avances en edad, la probabilidad de que tú desarrolles una osteopenia, osteoporosis, pues se van haciendo más marcadas. Eso tú prácticamente lo sacas de la ecuación con un entrenamiento de resistencia desde una temprana edad. Sabemos que el tejido muscular juega un papel en la tasa metabólica, tú tienes un metabolismo más elevado, tú particionas mejor los alimentos, tú manejas mejor los azúcares, o sea que también todo lo que tiene que ver con enfermedades metabólicas como una insulinoresistencia, diabetes, una persona que entrene con pesas y que lleve una alimentación sensible tiene más de la mitad del pleito ganado. En términos también de lo que es mantener tus funciones básicas, o sea, una persona que entrene con pesas, a medida que vaya entrando en edad, va a mantener esa capacidad de poder hacer sus funciones. Si tú te fijas, cualquier persona de cierta edad que ha llevado un estilo de vida sedentario, está aquí en esta silla que tú y yo estamos, y le va a dificultad a pararse. Tú lo ves, observa a cualquier persona, le da dificultad pararse. ¿Tú crees que una persona que haga sentadilla y se encarame arriba a 225 libras va a tener esa clase de problemas? No. Entonces eso es lo que a ti te da el entrenamiento de pesas y por eso es que es tan importante. Y tú, ahora que tú mencionaste los 225 libras, ¿tú crees que para una persona ver todos esos resultados que tú acabas de mencionar, tiene que ser una persona que se rete y haga un tipo de entrenamiento progresivo? Totalmente, totalmente. Porque si yo voy al gimnasio y hago pesita, no te vamos a decir que esas pesas que tú ves a la gente súper ridículas, de que 2 pesas haciendo, pero hago un entrenamiento de pesas, qué sé yo, moderado, pero que no me rete mucho. ¿Yo veo esos mismos resultados o no? Jamás en la vida. O sea, estás perdiendo tu tiempo, literalmente. Ok. Evidentemente, eso es mejor que nada. Al que vaya y haga esa pantomima, le va a ir mejor que el que está en su casa viendo televisión. Pero el entrenamiento todos los entrenamientos no son más que un estímulo que genera una adaptación. Entonces, por eso la primera vez que tú fuiste al gimnasio, probablemente tus dolores musculares fueron muy pronunciados los primeros días, tú no tenías capacidad de generar mucha fuerza, y a medida que tú vas yendo más al gimnasio, se te hace más fácil los movimientos, tú puedes manejar más peso. Eso es porque cada vez que tú vas, que tú estimulas, el cuerpo se adapta, que es con donde ocurre la ganancia de fuerza, donde la reparación y crecimiento de esos tejidos. Y bueno, cuando tú vienes, si tú no me impones algo que me rete, pues entonces yo no tengo que adaptarme a nada. Tú no me estás dando nada que me rete. Entonces, eso prácticamente aplica todo en la vida. Si tú siempre te mantienes en tu zona de confort, pues entonces tú no creces. Y lo mismo pasa con el entrenamiento. Tú necesitas lo que llaman una sobrecarga progresiva Progressive en tu overload. entrenamiento para tú ver algún tipo de resultado. Y eso es algo que yo veo mucha gente cometer errores, especialmente las mujeres. Yo vengo también de todos esos mitos, porque son mensajes que uno se pasa la vida entera escuchando. En gimnasio, repetado. Muchas repeticiones, poco peso. Esa es la forma de tú tonificarte. Que la verdad es que obviamente por la experiencia he podido ver que realmente no. Es bueno que la gente entienda qué es lo que tiene que pasar para tú tonificarte. Se tienen que dar dos cosas. Lo primero es que tú tienes que tener la masa muscular desarrollada para que a medida que tú reduzcas tu porcentaje de grasa, eso sea visible. Imagínate que la grasa es mantequilla que tú tienes. Tú estás rodeada de mantequilla. Tú quieres quemar la mantequilla y cuando esa mantequilla desaparezca, se reduzca la capa de mantequilla, tú quieres que se vea lo que hay debajo. Entonces se trata de tú desarrollar tu masa muscular y también tú perder grasa corporal. Entonces, desde el punto de vista de entrenamiento, ¿qué hago dentro del gimnasio? Literalmente siempre tú quieres lo mismo, un entrenamiento de hipertrofia, un entrenamiento que promueva la ganancia de masa muscular. Lo que va a indicar si tú vas a definirte o no es qué pasa con tu estilo de vida. Bueno, tú tienes un déficit calórico, por lo tanto, tú estás en un proceso de pérdida de peso, idealmente de pérdida de grasa. Perfecto. Tú estás haciendo actividad física también que incremente tu gasto energético y que acentúe
ese déficit calórico, pues entonces ya el proceso de pérdida de grasa se hace más eficiente. Ahí entran otras cosas que sabemos que son importantes, dormir bien, hidratarte bien, todo eso es parte, pero siempre, todo el que va a un gimnasio, hace un entrenamiento de pesas, quiera rayarse, quiera bulk, quiera lo que sea, lo que tiene que ir con la mentalidad de darle duro a los hierros. Ujú, ujú. Ahora que tú dices eso de darle duro a los hierros, te lo digo, todo te lo digo basado como en mí, en cosas que me ha pasado a mí. El temor a ponerme grande. Eso era un miedo. No, yo no puedo hacer pesa tan fuerte porque ¿qué me voy a poner grande? Entonces, yo empecé un proceso hace 2 años de reverse dieting. No vamos a entrar en tema de eso porque si no vamos a fundir aquí, vamos a quedarnos hasta las 9 de la noche. Pero básicamente, tú sabes lo que es, pero para quien no lo sabe, yo venía de una ingesta calórica muy pequeña y hacía mucha actividad física. Entonces yo tenía mi metabolismo dañado. Entonces lo que es el reverse dieting es incrementar lentamente mi consumo de calorías para llevarlo a un nivel saludable en donde yo pudiera ver los resultados y que estuvieran a la par como con mis entrenamientos y que yo pudiera verme como yo quería verme, desarrollar músculo también. Ujú. Porque si yo no me alimento de una manera correcta y hago todo ese ejercicio, o sea, no voy para parte tampoco. Es lo que tú estabas hablando como que del estilo de vida que debe ir a la par con lo otro. En fin, a lo que voy es que como que siempre, cuando empecé eso y el tema del desarrollo de la masa muscular, señores, para uno desarrollar masa muscular, especialmente las mujeres, eso cuesta. O sea, cuesta trabajo, cuesta dedicación, hay que comer mucho. Entonces, hay mujeres, yo me incluyo en esa manera de pensar antes, de que pensaba que yo hacía, qué sé yo, cualquier entrenamiento con 20 y ya, me veía como hinchada. ¿Qué tú le dirías a una mujer que tiene este tipo de pensamiento? Mira, lo primero es que las mujeres tienen que entender que así como ellas le tienen miedo a ponerse grandes, habemos una cantidad importante de individuos que tenemos una vida queriendo ponernos grandes y no hemos dado cuenta de que eso no sucede tan rápido como uno quisiera. Correcto. Ujú. Es más, tú puedes estar entrenando para ponerte grande, tú puedes estar comiendo para ponerte grande y eso no sucede de la noche a la mañana. Entonces, a veces las mujeres creen como que un día se van a parar de la cama, se van a ver en el espejo y van a decir, ¿qué hice? Tengo los brazos de Jamín. No, Sí. o sea, eso no es así. Ahora, ¿qué pasa? A veces las mujeres confunden lo que es esa inflamación que ocurre cuando tú inicias con un proceso de entrenamiento de pesa con ponerme grande. ¿A qué me refiero? Todita me vas a entender lo que te voy a decir. Fuiste al gimnasio, tú tenías mucho tiempo que no ibas, hiciste una buena rutina de piernas Y te pusiste un hollín. y los jeans ahora no te suben. ¿Por qué? Bueno, porque tú estás pasando por un proceso de inflamación. Esos tejidos recibieron un trauma al que nunca se habían sometido, o por lo menos mucho tiempo, están inflamados, están reteniendo líquido, y tú ahora mismo, al tener esa inflamación, los jeans no te suben. Pero eso es transitorio. Eso va a durar un par de días. E incluso eso tú lo puedes minimizar simplemente siendo más conservador con la dosis de entrenamiento con la que tú inicias, que eso es un error muy común aquí en los gimnasios. Aquí, y es una práctica universal en los gimnasios, y yo creo que eso debería ser como un red flag para tú saber si un entrenador sabe lo que está haciendo o no. Cuente. Si tú fuiste a un gimnasio a probar, tú quieres ver cómo trabajan, tú quieres ver cuál es el sistema de ellos para ver si tú te inscribes con un entrenador. Si ese individuo te pone a ti una rutina sin hacer ningún tipo de evaluación previa, de cómo tú te mueves, de sentarte a hablar contigo lo que tú quieres, sino que consiste en, yo te voy a dar una rutina de piernas que tú no vas a caminar mañana. Esa es como su forma como de demostrar su valía como entrenador. Tú estás con el entrenador equivocado. Sin embargo, eso es lo más común. Entonces, mucha gente sale traumatizado. Yo fui al gimnasio, finalmente decidí hacer algo por mí y yo no me puedo ahora ni parar de la cama. Yo duré 3 días que no me podía mover
Y encima de eso los jeans no me suben. Yo me sentía mejor la semana pasada, no voy para allá. Ajá, ajá. En cambio, nosotros hemos tratado y yo creo que hemos logrado o hemos sido parte de ese cambio cultural en los gimnasios de no, espérate, aquí no estamos improvisando. Vamos a hacer un assessment. Vamos a ver cómo tú te mueves. Ah, espérate, mira, yo observé, Vera, que tú tienes un poquito de movilidad, de restricción en la movilidad en los femorales o en la cadera. De repente, tú no deberías estar haciendo sentadilla con una barra. Ahora mismo, tenemos que entonces hacer un trabajo unilateral, tenemos que hacer una sentadilla distinta, más apropiada a tu condición, y vamos ahí mejorando en el tiempo, y yo te voy a llevar a hacer un back squat con la barra. Pero aquí la gente llega y está haciendo sentadilla con un plato el primer día. Entonces, poca gente se jode. Para hablar un poco, o sea, para ponerlo un poquito más digerible a las personas que no conocen la terminología, que es lo que estábamos hablando ahorita del tema de, para ver resultados, debo hacer un entrenamiento progresivo. Entonces, tú ponlo en palabras aplatanadas. ¿Qué es Progressive Overload o un entrenamiento Sobrecarga progresivo? progresiva quiere decir que cada semana usted se está haciendo más fuerte que el anterior. Simple y llanamente. Si tú, el primer día que fuiste al gimnasio, hiciste una sentadilla, un goblet squat con 20 libras, pues entonces, si en 4 semanas tú te vienes dando con 20 libras, es muy probable que tú estés dejando mucha ganancia o mucha oportunidad de mejora desperdiciada. Entonces tú quieres ir retándote. Y hay maneras distintas en las que tú puedes hacer una sobrecarga. Un progreso en tu entrenamiento puede ser que tú estás manejando más peso, pero no es el único. Puede ser que de repente tú controlas mejor el movimiento. Ya ahora tú puedes controlar ese descenso, tú bajas más profundo, tú tienes una mejor postura. Eso es un progreso en el entrenamiento. Tú puedes manejar más repeticiones. Antes tú hacías 5, ahora tú haces 10 sin problema. Eso es un progreso. Entonces se trata simple y llanamente de siempre ir retando tu capacidad. Ya sea en el número de repeticiones que tú manejas, ya sea en el peso que tú estás utilizando, en la técnica del movimiento. Ya evidentemente van a entrar otras cosas de que, bueno, ¿qué es mejor? ¿Hacer 20 repeticiones o subir el peso y hago 10? Ahí va a entrar el criterio de quién te está asesorando con tu programa. No quiero tampoco entrar en mucha terminología científica, pero básicamente tú quieres retarte cada vez que tú vas al gimnasio. O sea, progresar un poquito en cualquiera de esas formas toda la semana. Claro, y que sea algo gradual. No es que hoy 20, mañana 25, pasado 30, porque llega un momento en donde tú alcanzas una meseta, ¿entiendes? Y tú tienes que entonces hacerte más sofisticado con la manera en que tú periodizas tu entrenamiento y cómo tú incrementas. Pero un beginner, una persona principiante, su primer año tiene mucho campo. Su primer año de entrenamiento es, literalmente le llaman el honeymoon phase. Así le llaman. No había escuchado eso. Era la luna de miel. Todo el que arranca a entrenar y a cuidar un poquito su alimentación, el primer año es así. Yo extraño esa época. No, ya tú estás en la meseta. No, ya yo estoy en la bajada, que es diferente. Tú sabes que ahorita que estábamos hablando, se me prendió como el bombillo con algo, porque duré 2 semanas por un procedimiento médico que me estaba haciendo sin poder entrenar. Entonces, empecé el lunes, fui, y yo tengo un dolor. Es que yo no te puedo explicar. No, duraste 2 semanas sin entrenar. Correcto, pero mi mente computaba antes dolor que equivalía a resultado, dolor que está funcionando. Si no hay dolor, ¿qué significa? Nada. Ya sé por dónde tú vas. O sea, quiero saber si dolor equivale a que está funcionando y que estoy creciendo, o si yo soy una persona que entreno y no me duele nada, estoy bien. Mira, esa es una buena pregunta. El dolor muscular puede ser un efecto colateral de un buen entrenamiento, pero no lo que tú persigues. O sea, tú no debes ir a perseguir dolor cuando tú entrenas. Y me refiero al dolor post-entrenamiento. Por ejemplo, hay gente que de repente ya no me duelen los cuádriceps al día siguiente, pues yo tengo que cambiar de rutina y esa rutina no me sirve porque no me duele. Correcto. Eso es falso de toda falsedad. Lo que pasa es que
ahorita te hablé de estímulo y adaptación. Si tú haces un ejercicio nuevo, la primera semana tú vas a sentir algo de dolor. La segunda semana, alguito, pero menos. Y a medida que tú vayas repitiendo ese mismo patrón de movimiento, ya el dolor se hace cada vez menor. Adaptable. ¿Por qué? Porque ya tú te adaptaste. Pero eso no quiere decir que tú no estás dando un estímulo. Mientras tú estés haciendo las progresiones, tú puedes asegurar que tú estás sacándole provecho al movimiento. Entonces, el tú cambiar semana, cada 2 semanas, whatever, es un error fatal. Porque entonces tú no logras hacerte bueno en nada. Tú te vuelves mediocre en todo lo que tú haces. ¿Por qué? Hacerte bueno haciendo back squat. Eso no se aprende en 2 semanas, ni 3 semanas. Son movimientos que toman mucho tiempo a maestrar, pulir la técnica y que tú tienes todo una vida para tú progresar el movimiento. Entonces, cuando tú siempre estás cambiando, tú no te haces lo suficientemente competente en ningún movimiento y no lo logras progresar. Entonces, la recomendación es que tú esperes mínimo 4 semanas para tú hacer cambios en tu entrenamiento. Y siéndote totalmente honesto, la razón por la cual nosotros en Body Ignition te estamos cambiando de programa cada 4 o 6 semanas, no es porque dejó de funcionar. Es porque reconocemos que para ti es importante refrescar para que para ti sea divertido ir al gimnasio. Porque hay una parte mental en esto. Total. Sabemos que la gente después que tiene 4 semanas ya le hiede la rutina. Total. Cámbiamela. Entonces, como sabemos cómo funciona el ser humano, te la cambiamos, pero no es porque dejó de ser efectiva. Ahí ya estamos hablando de la parte psicológica del entrenamiento. Entonces, yo como entrenador digo, espérate, Vera pudiera continuar con este programa, déjame hacer unas pinceladas. A lo mejor te dejo el mismo back squat para que tú lo sigas progresando, pero lo que nosotros llamamos movimientos accesorios, que son esos movimientos ya que complementan la rutina, bueno, pues entonces vamos a introducir un poquito de variedad. Que es importante reconocer que esto tiene, o sea, a la hora de tú diseñar rutinas, programas de entrenamiento, eso tiene un arte. Totalmente. Porque está lo que funciona, lo que es efectivo, y está lo que a ti te motiva ir al gimnasio todos los días. Entonces, yo te puedo hacer un programa 1A, pero adivina qué, si a ti te resulta aburrido, si tú dejas de retarte, si tú dejas de ir al gimnasio porque estás harta, no tenés nada. Entonces, tenemos que conjugar el programa, lo que funciona, con lo que a ti te motiva, con también lo que tú disfrutas dentro de la rutina. Hay gente, por ejemplo, que me dice, óyeme, yo odio hacer lunges, no me pongo ejercicio con una pierna. Digo, bueno, es importante que lo haga por X, Y, Z. Vamos entonces a dosificarlo. Te voy a meter los lunges los días que la rutina a ti más te gusta. A lo mejor eso es lo único que ese día te desagrada. Pero no te voy a poner lunges junto a otro movimiento que también tú detestas, porque a lo mejor ese día tú te desapareces ni me vayas al gimnasio. Eso es de las cosas que, o sea, no es porque tú estés aquí, pero yo soy fan full de Body Ignition. Amo el espacio. Llegaste tarde, pero qué bueno que... Regresé, mi comeback. Es un espacio que de verdad para mí es súper especial. Mis mejores amigas están, la vibra que hay, ustedes, y lo traigo a colación por lo que estabas diciendo, el diseño de la rutina, que es un arte y demás. Me encanta y me siento... como que me siento especial cuando tengo mi rutina y el seguimiento y la cercanía que todos ustedes tienen con cada persona que va y con quienes trabajan. En mi caso, quien me programa es JC, te quiero, y siempre está tan cerca. Entonces, traigo esto a colación también porque hay personas que dicen como que si yo no tengo un entrenador personal, no, yo voy a estar solta en banda. No, o sea, nada que ver. Y qué bueno que tú dices eso, porque nosotros venimos del personal training tradicional. Yo vengo de un personal trainer, ¿entiendes? O sea... Yo sé, pero yo quiero aprovechar que tú estás aquí para que tú le aclares a la gente. Porque nosotros trabajamos así. Nosotros lo primero, hasta el 2020, los primeros 7 años, trabajamos one-on-one. Pero ese modelo tiene sus desventajas, que no tengo que entrar en ellas ahora mismo. Pero el punto es que post pandemia nosotros hicimos cambios en el modelo
producto de que dimos con la filosofía de OPEX. OPEX, que para nosotros fue muy influyente, pero también eso como que respondió inquietudes que nosotros teníamos de cómo funciona el modelo y que veíamos que, espérate, esto no es. Hay cosas que están faltando. La gente necesita más libertad de su tiempo. La gente, sobre todo el que te está pagando una suma importante, no quiere sentirse que si se atrasó 15 minutos, está invadiendo el tiempo de otro y es una serie de cosas. O de repente le estamos dando más importancia a estar al lado de ti contándote las repeticiones, pero no te consulto. No me siento a diseñar tu programa. Entonces, nosotros con el cambio del modelo empezamos a poner atención en cosas en donde el modelo de PT usualmente no le pone. Tú vas a un gimnasio de personal training, tú vas a comprar un paquete de 12 sesiones, X monto. Es muy probable que no te hagan un assessment en ningún momento. Es muy probable que no haya una consulta inicial en donde a ti se te pregunte qué es lo que tú quieres, cómo tú comes, cómo tú duermes. Una evaluación mensual. ¿Tú tienes algún problema de salud que deba ser de mi conocimiento, alguna lesión? O sea, no hay nada que nos permita alinearnos de entrada. Sí. Rutina. No, cuando tú llegues, hoy vamos a hacer pecho de espalda. Pero ayer hicimos pecho de espalda. Ah, sí. Pierna. Vamos a hacer pierna. Ay, a mí sí. Y entonces el entrenador agarra, le pone la misma rutina a todo el mundo porque no tiene esa estructura de trabajo. Probablemente pasan meses y tú no te has consultado. Y nosotros dijimos, espérate, el valor del coach no está en ser niñero del cliente. Nosotros no somos niñeros. Nosotros vamos a poner esfuerzo en hacer ese assessment, hacer esa consulta, escribir buenos programas de entrenamiento con criterio, actualizar esos programas de entrenamiento toda la semana. Vamos a poner empeño a la consulta, que ahí es donde importa. Ahí es donde el trabajo del coach verdaderamente tiene peso. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya el cliente tiene ese soporte en el piso, como tú bien dices, pero no tiene un niñero. Y nosotros, el que quiere un niñero, Body Nation no es un gimnasio, sigue siendo su niñero. El que va a Body Nation es una persona que está interesada en empoderarse de su proceso. Totalmente. Yo quiero aprender a moverme, yo quiero aprender a comer. Y es más, yo quiero hacer todo esto yo sola y que eventualmente yo no necesite ni a Jamina, ni a Jaycee, ni a nadie. Ese es el tipo de cliente que nosotros queremos allá. Sí, eso es algo que es un común denominador y que es de las cosas que yo me encuentro más atractivas de allá. Que todo el mundo que está allá está puesto para lo suyo. O sea, todo el mundo que está allá está puesto para lo suyo y tú lo ves, o sea, dentro de la generalidad del público que está allá, son personas que se ven, que son personas que entrenan. ¿Entiendes? A veces tú llegas a espacios de ejercicio donde no, o sea, tú le llegaste a lo que te quiero decir. Sí, y también como funciona este modelo permite que la gente, el que le gusta el gimnasio, vaya al gimnasio tantas veces como sea necesario. Yo viajo. Tú vas de lunes a viernes. Yo voy de lunes a viernes full. Mucha gente va de lunes a sábado. Total. O sea, básicamente todas tus necesidades de actividad física tú las resuelves en Body Ignition. Un día tú vas con énfasis en pesa, un día tú vas con énfasis aeróbico, o un día vamos con énfasis de recovery, que voy a hacer un estiramiento, voy a hacer X y cosas. Entonces, eso se convierte... Nosotros pensamos en Body Ignition como un third space. Es el tercer espacio en donde tú pasas más tiempo fuera de tu casa y tu trabajo. Totalmente, I love it. Entonces, esa parte de comunidad, esa parte de que todo el que esté ahí le guste estar ahí, le guste entrenar. Buena onda. Que se te pegue esa vibra, esa cultura. Eso es lo que nosotros andamos buscando. Buena onda, buena música, buen café. Love it. Fan número 1. Dicho lo que dijiste cuando llegaste, que llegaste a tus 100,000 seguidores el día de hoy, yo quiero saber cómo tú comenzaste en este mundo digital. O sea... por Body Ignition. Ajá. Déjame decirte que yo nunca quise estar en el mundo digital. Tú eres una persona, o sea, que eres medio timidón. Yo no soy tímido, yo soy más bien introvertido. Introvertido, esa es la palabra, no tímido. Sí, yo soy una persona introvertida. Y la razón por la que yo empecé a meterme en el contenido es simplemente porque cuando abrimos Body Ignition no había que comunicarlo. No había cuarto para publicidad. Exacto. Alguien tiene que hacerlo. Espérate, ¿cómo que vamos a traer que la gente se inscriba? Hay que hacer, en aquel momento era Twitter.
Ajá. Nosotros, ahí es que se nota la edad. Era Twitter. Después arrancó Instagram, que en el momento que empezó era foto. Después eran videos de 15 segundos. Yo recuerdo que había que hacer más creativo que el diablo para tú comunicar algo en 15 segundos. Y empezamos entonces a hacer videos para YouTube, etcétera. Y para mí ese proceso, o sea, me empoderé, le di para allá, pero no era de que yo estaba loco por hacer contenido. Bueno, pues... Sin embargo, con Body Nation yo me fui fogueando y en los primeros años yo no hacía mucho contenido a nivel personal. Como que a nivel personal yo simplemente como que compartía mi entrenamiento, cosas de mi vida, pero no era de que yo me sentaba a hacer contenido. Sin embargo, ya como para el 18, a mí me picó el bicho de tener un blog. Yo abrí un blog, a mí me gusta escribir. Yo empecé a escribir artículos, empecé a escribir un newsletter y ese fue como lo que a mí ya me fue metiendo en el mundo de crear cosas. Entonces empecé a darme cuenta de que me gustaba escribir, pero en primer lugar la gente no estaba leyendo y en segundo lugar hay cosas que compartirlas de manera escrita es difícil, ya sea porque son muy largas, son muy tediosas, y es donde yo empiezo ya a coquetear con la idea del podcast, porque ya en ese momento yo estaba consumiendo podcast. Te lo quería preguntar. En ese momento ya yo estaba consumiendo podcast, y yo recuerdo que yo decía... ¿En qué año nacen los podcasts? Como para el 10, ¿verdad? El primer podcast fue como para el 2010, por ahí, o 2007. Eso fue a raíz del iPod. O sea, el término podcast viene del iPod. Era el casting a través del iPod. Ok. Y los primeros podcasts fueron como 2008, 2009, por ahí. De hecho, Joe Rogan, que es uno de los más longevos en el mundo del podcasting, empezó como en el 2010, 2011. Sin embargo, tú sabes que esa cultura fue... Sí, claro. No fue hasta hace poco. Sin embargo, ya para el 18, 19, ya yo era consumidor de podcast full. Y yo recuerdo que ya habían algunos podcasts dominicanos, pero no había nadie haciendo el tipo de contenido que a mí me gustaba consumir. A mí me gustaban, por ejemplo, los podcasts en donde se tocaban cualquier tema, en donde los hosts eran tigres políticamente incorrectos, que no le paraban a nada, que decían la vaina como son. Como que me gusta mucho ese tipo de actitud, como de esto es lo que hay. Yo disfruto mucho ese tipo de contenido. Y yo decía, concho, ¿cuándo es que alguien va a hacer una vaina así aquí? Yo quiero consumir algo así aquí. Y dije, bueno, a lo mejor soy yo que tengo el que dar el paso y hacerlo. Y ya yo empezaba a coquetear con esa idea, pero queriendo como tener todo perfecto, no terminaba de hacerlo. Llega la pandemia, y en medio de la pandemia, nosotros arrancamos a hacer unos webinars en Zoom. Como todo el mundo, bueno, vamos a hacer un live, vamos a hacer que empezamos a hacer unos webinars. Y yo los webinars los grababa en mi laptop con la camarita y lo hacía con Jorge, y Jorge también. Y le iba bien, la gente se metía, opinaba, pedían que subíamos subíamos recording a YouTube, le iba bien, comentarios. Y eso a mí como que ese fue el reality check de yo, mierda, a lo mejor no tiene que ser una vaina tan producida. Mira lo orgánico que fue esto, y a la gente le gusta el valor de la conversación. Entonces yo lo que tengo que dejarme de vaina y hacer perfeccionismo. Hacer una vaina más aterrizada lo que yo puedo, y arranqué. Y entonces así arranco ya, desde que empiezan a abrirse un poquito las cosas, empiezo a grabar el podcast en la oficina de Tomás, que es todavía un buen amigo de nosotros, él es de la agencia Kiva. Ellos nos estaban ayudando en el momento. Tomás me está ayudando a mí. Tomás, bueno, adiós. Por Tomás de León, él en ese momento nos estaba ayudando a nosotros con el contenido, y él tenía un podcast también. Y me dijo, loco, pero si tú quieres, ven, graba en mi oficina, yo te pongo un drop atrás del color que tú quieras y le damos. Y así como yo arranco en la oficina de Tomás a grabar el podcast. Wow. Eso fue en el 20. Yo sé, ya yo cumplo 5 años. Felicidades. Y desde entonces no he parado. Uno de mis mayores orgullos es que yo no he parado de sacar episodios ni una sola semana desde que empecé. Pero es que en la constancia es que está el éxito de todo, viejo. Y tú sabes que ese es mi superpoder.
Si me preguntan ¿Lo cuál es... estábamos hablando o no lo estábamos hablando, Rubén, ahorita? O sea, yo lo estaba hablando con él. O sea, tú no tienes que ser la persona más brillante, No. más inteligente, No, más para... yo soy la fiel evidencia de eso. Yo también, ok, yo también. Pero, viejo, o sea, constancia sí hay. Constancia que, con todo en mi vida. Y le agradezco a Dios que me da eso, ¿sabes? Claro, esa Porque veo tantas personas con tantas virtudes y tanto talento y solo por esa cosita no logran materializar muchísimas cosas que tienen deseos en su cabeza. Sí. Entonces... Pero también al mismo tiempo, cuando tú logras hacer una vaina, cuando la constancia te da tu primer premio, ya tú entiendes, espérate, es que hago esto y voy a tener esto. esa es la fórmula. La fórmula es hacerlo constantemente y evidentemente aplicar la inteligencia y hacerlo constantemente mejor. Entonces, ya el hecho de que ha sido la fórmula con Body Ignition, estamos desde el 2010, 15 años después, no le hemos bajado. Yo, espérate, cuando yo arranqué el podcast, yo estaba claro de que no iba a ser overnight. De hecho, los primeros 3 años del podcast fue a costillas récord. Yo no tenía patrocinadores. Tenía una vaina low budget para yo poder costearlo. Y ya hoy en día el podcast para mí es un negocio. O sea, no lo hago por negocio per se, pero me representa una facturación importante y con proyección a seguir creciendo. Entonces, si en 5 años es eso, ¿qué va a ser en 10? Porque yo sé que yo no he hecho ni mi mejor episodio. A mí me falta mucho por desarrollarme como host, pero estoy consciente de que lo hago 10 veces mejor que cuando empecé y cuidado sin más. Mi producción es mejor, ya yo tengo mi propio espacio, tengo mi estudio, tengo todo mi vaina, o sea, ¿qué será en 5 años? ¿Qué será en 10? La gente ve a Joe Rogan y dice, mierda, qué duro Joe Rogan, pero loco, Joe Rogan tiene 15 años metiéndole. ¿Entiendes? Y él no empezó de cero, él empezó de ser una celebridad ya. Arrancó en segunda y fue el pionero. Entonces, todas esas son cosas que hay que ver. Nosotros somos cualquiera cae en la trampa de compararse y decir, espérate, pero es que lo mío no se parece todavía a lo de fulano. Loco, gran vaina. Haz una vaina que encuentra tu mínimo viable. Ok, ¿qué es lo mínimo viable para que esto funcione? Bueno, un podcast que se escuche bien, importante, que tenga un buen contenido, una buena conversación y constancia. Pero ¿cuál es la tasa de fracaso de los podcasts? La mayoría de los podcasts no te pasan de 10 episodios. Y yo creo que me voy a inventar el número, dominicanos somos duros sacando cifras, pero me atrevo a decir con certeza que el menos del 5% pasa de 25 episodios. Sí. Voy para 250. Dale ahí. Oye, tú estás burlado. Y de verdad, te lo digo de corazón, hay mucha admiración. Y de verdad que felicidades por tu 100K. Gracias. Entonces... Tú sabes que se veía lejos. Todo se ve lejos, viejo. Claro. Ahora que tú vas a empezar, cuando tú veas que 200. Sí, porque eso es lo chulo, ese efecto compuesto que te dan los números en todo. Como que para mí lo más difícil fue llegar a 10. Yo recuerdo cuando yo llegué a 10,000 seguidores. Cuando yo llegué a 10,000, yo estaba en Chicago y eso fue una celebración como que... Y constancia. Para mí, lo más largo fue llegar a 10. Después de 10, era como que, mira, 20. Mira, 30. Mira, 50. Y 100. Y tú te aclaras que ya ese efecto compuesto de que ya tú estás llegando cada vez a más gente, el proceso es mucho más acelerado. Y eso pasa en el contenido, eso pasa en los negocios, eso pasa... Tú dices, no, que el dinero jala dinero. No es que el dinero jale dinero mágicamente, es que el dinero te da un apalancamiento. Entonces ya tú estás en otra liga, en donde los números, la magnitud de los números es distinta, simple y llanamente. ¿Qué tú le dirías a una persona que quiera empezar a hacer en el mundo del fitness o en el mundo del podcast o que tenga un deseo en su corazón de lograr algo relacionado con eso?
¿Qué mensaje tú le dejas a esa persona? Bueno, yo creo que dejamos muy evidente la importancia, la importancia de ser constante. Y yo creo que para tú ser constante en algo es importante que tú lo disfrutes. Y que tú tengas cierto nivel de competencia. O sea, que tú tengas ciertas aptitudes para eso. Entonces yo creo que hay que hacer ese reality check de que se me da bien. Y que algo se te dé bien no quiere decir que ya tú eres un experto. Sino que, bueno, para mi nivel se me da relativamente bien. O sea, yo recuerdo que la primera vez que hice un contenido, tuve que hacer como 15 tomas, gagué muchísimo, pero yo recuerdo ver el producto y decir, bueno, pasé primera vez que yo lo hago, no está tan mal. Ese es mi punto de inicio. Tampoco quiero que se desmotive quien no tiene ese tipo de sensación de lo que está haciendo, pero para mí tú tienes que encontrar ese punto en el que convergen. Yo tengo aptitud para esto, no detesto la idea de hacerlo constantemente y hay oportunidad, hay un upside, porque también hay que estar claro de que los mercados se saturan. Por ejemplo, abrir un podcast hoy en día es tú te entras en un mercado mucho más competitivo que el que yo entré en el año 2020. Tiene el upside de que hay mucho más gente escuchando podcast, por lo tanto, si tú logras que la gente le guste tu podcast, el upside es mucho más acelerado, pero también tú estás compitiendo con muchos podcasts y hay muchos podcasts buenos. Entonces, de repente tu barrera de entrada a crear contenido no debería ser un podcast. ¿Qué tal si tú empiezas por hacer un contenido de menor duración, que pueda escalar mejor, que pueda rodar más, y ya después de que tú encuentres tu voz, encuentres de que a ti te gusta hablar, que tú tengas cierta relevancia, pues entonces tú empiezas a meter los pies en el agua con un contenido long format. Yo creo que es lo más inteligente, porque sabemos que hacer esto cuesta dinero. Entonces, si tú empezaste a hacer esto, contando con que tú le vas a sacar dinero el mes que viene, empezaste mal. Entonces, coge tu teléfono, cómprate un mic de eso inalámbrico en Amazon, aprende a usar CapCut y ponte a hacer tu contenido tú. Y a medida ya que tú vayas creciendo, pues entonces ya tú le vas metiendo más a la producción. Yo creo que eso sería lo más inteligente y es lo que yo le aconsejo a la gente porque yo sé lo que tú tomas, ¿entiendes? Entonces, hacerlo contando con que tú vas a generar dinero y que eso es lo que te va a netear tu producción y que tú vas a vivir de esa vaina, está complicado. Está complicado. Bueno, gracias, Hamid, por estar aquí. De verdad, gracias he disfrutado mucho esta conversación. Yo la he disfrutado también. Ojalá que se vaya íntegra. No sé qué tiempo hemos durado, pero... No, la gente va a apreciar este tiempo. Se va a ir íntegra. Se va a ir íntegra. Y a ti, si llegaste hasta ahora, gracias por llegar hasta ahora, porque nos extendimos un poco. Dale amor a este... capítulo, a este canal, señores, suscríbete. Suscríbanse. Por favor, la gente escucha y no se suscribe, yo no entiendo. Por favor, suscríbete. Capaz que fallamos en no acordárselo. No, pero se lo estamos acordando ahora. Todavía a mí siempre se me olvida. O sea, yo porque estoy aquí pasivamente y me acordé. Pero yo soy uno que cierro los episodios y no le digo a nadie. No, pues yo te lo estoy acordando a ti. Suscríbete y compárteselo a una persona que tú sientas que necesita escuchar esto. Y nos vemos la próxima.